Creía que conocía a mi mujer, hasta que escuché esa frase que me rompió por dentro. Así empieza todo, y así descubrí que el amor puede transformarse en un arma afilada sin previo aviso. Soy Daniel, tengo 35 años, y vivo en Madrid. Y aunque hoy puedo contarlo con cierta calma, aquella noche sentí como mi vida se hacía añicos, pero en vez de hundirme, decidí pensar con la cabeza fría, transformar el dolor en justicia. Y si te quedas, te mostraré cómo lo hice. Hasta ese día, todo parecía estable. 10 años casado con Carmen, mi novia desde la Complutense. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa de energías renovables. Ella en una galería del barrio de Salamanca. Fines de semana en el Retiro, planes de tener hijos, cenas tranquilas en casa. Ya sabes, la vida que uno cree segura. Hasta que llegué cansado del trabajo, con el maletín colgando de la mano, y la encontré sentada a la mesa, rígida, temblando. Daniel, necesito hablar contigo. No imaginé nada grave. Quizás algo del trabajo, un problema familiar. Me serví un vaso de agua y me senté. Entonces, sin pestañear, disparó. Estoy enamorada de otro. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Quién? Pregunté con la garganta cerrada. Marcos, un compañero de la galería. Lo nuestro no funciona ya. Quiero el divorcio. Marcos, siempre sonriente, siempre cerca, siempre amable. Y yo, tan ciego. Intenté mantener la cordura. Carmen, hemos construido una vida. Podemos arreglarlo. Pero ella negó despacio como quien lee una sentencia ya firmada. No. Mañana hablaré con un abogado. Se levantó y se encerró en la habitación de invitados, dejándome solo con la respiración rota. Esa noche, no dormí ni un minuto. Empecé a conectar pistas que había ignorado. Mensajes difusos, llegadas tarde, exposiciones improvisadas. Y al amanecer, en su portátil abierto, lo encontré. Un email con un viaje a Barcelona, disfrazado de trabajo, pero reservado para 2. Sentí la rabia arder, pero no grité. Llamé a Sofía, mi mejor amigo, abogado. Bro, Carmen me ha traicionado. Necesito tu ayuda. No actúes impulsivamente, me dijo. Reúne pruebas y protege tus bienes. Respiré hondo, y decidí no mostrar mis cartas. Bajé a la cocina como si nada, preparé café, y cuando ella apareció, la miré con una calma que no sentía. Hablemos con tranquilidad, pero solo repitió lo mismo, que Marcos era su futuro. Y entonces lo entendí. No se trataba solo de amor. Quiero la mitad de todo, añadió sin pestañear. La casa de Chamberí, el coche, los ahorros. Ahí vi la verdadera traición. Dije, de acuerdo, con una frialdad que la desconcertó. Y mientras ella salía a gestionar papeles, yo llamé a Sofía otra vez. Quiero justicia, sin locuras. Me explicó lo esencial. Régimen de gananciales, infidelidad como elemento negociador, grabaciones, cuentas compartidas. Y empecé a moverme. Revisé los extractos bancarios. Transferencias sospechosas a una cuenta vinculada a Marcos. Cenas caras. Un hotel en Barcelona. El rompecabezas encajaba. Días después, en un café de Gran Vía, Carmen apareció con su abogado, un tipo pomposo que hablaba como si ya tuvieran mi firma en la mano. Firmaremos pronto, dijo ella, tocando mi mano con descaro. Pero yo tenía un as guardado. Sofía había descubierto que Marcos estaba endeudado por un negocio fallido en Valencia, y Carmen había usado dinero de ambos para rescatarlo. No tan rápido, respondí apoyando los papeles sobre la mesa. Aquí hay irregularidades financieras. El color desapareció de su rostro. Primer giro, primer temblor. Esa tarde la encontré empacando en casa. Daniel, no compliques esto, murmuró. Saqué los documentos. Esto es solo el principio. Si quieres divorcio, que sea justo. Su móvil sonó. Marcos. Lo colgó de inmediato. La tensión le temblaba en las manos. Llamé a Sofía desde la oficina. Encontré más pagos. Un hotel en Barcelona. Perfecto, dijo él. Esto puede cambiar el acuerdo. Pero necesitas más pruebas. Así empezó mi estrategia. Sin violencia, sin gritos. Solo verdad, precisión y paciencia.
La guerra apenas había comenzado. Y Carmen lo sabía. Creía que ya había visto lo peor. Pero lo que descubrí después me hizo entender que la traición de Carmen era solo la punta del iceberg. Coincidiendo con su supuesto viaje de trabajo, tomé una decisión que jamás pensé que tendría que tomar: seguir a mi propia esposa. A la mañana siguiente, cuando salió diciendo que iba a la galería, arranqué mi coche y la seguí a distancia. Acabó en un café de Chueca, y allí estaba él, Marcos, con un maletín, con una sonrisa, con la confianza de quien cree tenerlo todo ganado. Se abrazaron, rieron, y yo grabé desde el otro lado de la calle. Pero lo peor no fue el abrazo, ni siquiera el gesto de cariño. Fue lo que escuché cuando Marcos abrió la boca. Con lo que saquemos del divorcio saldremos de deudas. Mi corazón empezó a martillear. Ya no era solo amor, ni pasión, ni confusión. Era codicia, era cálculo, era traición en su forma más fría. Volví a casa antes que ella. Preparé la mesa, encendí la lámpara y esperé. Cuando entró, levanté el móvil. «Explícame esto». Se quedó petrificada. Murmuró algo sobre arte, sobre trabajo, pero yo ya tenía los extractos bancarios sobre la mesa. Pagos a hoteles, transferencias a la cuenta de Marcos. Fraude, puro y simple. Intentó llamar a Marcos. Él colgó de inmediato. Ni siquiera tuvo el valor de sostener su propia mentira. Aquella noche Sofía me llamó con un dato que cambiaría el juego. «Daniel, Marcos tiene antecedentes por estafa en Valencia. Defraudó a sus socios. Eso nos da presión». Fue entonces cuando contacté a Jorge, un detective privado recomendado por Sofía. Un hombre discreto, preciso, sin adornos. «Siga a Marcos. Quiero saber en qué más está metido». Al amanecer recibí las primeras fotos. Marcos recibiendo un sobre de Carmen en un parque. Más dinero, más pruebas, más motivos. Carmen, acorralada, intentó negociar. «Daniel, borra eso. Te doy lo que quieras. Solo firma un divorcio limpio». Pero ya no quedaba nada limpio en toda esta historia. «No sin justicia», le dije. Al ver que no cedía, salió furiosa, llamando a su abogado. Y yo, por mi parte, hablé con Sofía para preparar la contrademanda. Infidelidad probada, malversación de bienes gananciales. En España, eso cambia completamente el reparto. Y lo sabíamos. La presión aumentó cuando recibí un mensaje de Marcos. Una amenaza disfrazada de advertencia. No respondí. En cambio, organicé una reunión en la oficina de Sofía. Carmen llegó con su abogado, exigiendo la mitad de todo como si nada hubiera pasado. Saqué la grabación, los extractos, las fotos. Sofía habló con voz firme. «Esto demuestra infidelidad y uso indebido de fondos comunes». El abogado de ella palideció. Carmen apenas podía articular palabras. «Fue un error». Marcos me convenció, susurró. Y justo entonces, ocurrió el segundo giro. Marcos irrumpió en la sala gritando que todo era un malentendido. Pero Jorge, que esperaba afuera, entró con nuevos documentos. «Marcos ha usado el dinero para apuestas ilegales en un casino de Madrid», anunció. El silencio fue absoluto. Carmen miró a Marcos, y por primera vez no vio un amante, sino un problema. «Esto es suficiente para una denuncia penal», remató Sofía. Salí de allí con una ventaja sólida. El divorcio ya no era su arma, ahora era su carga. Las cosas se aceleraron después. Marcos salió furioso, prometiendo demandas, pero Sofía me advirtió. «No le des pie, mantente firme». Esa noche recibí otra llamada de Jorge. «Daniel, Marcos está moviendo dinero. Transferencias a una cuenta offshore desde Atocha. No son solo apuestas. Podría ser blanqueo». La traición de mi esposa había abierto una puerta a algo más oscuro de lo que imaginé. Al día siguiente, ignoré las llamadas de Carmen suplicando una tregua. En vez de eso, preparé con Sofía la contrademanda formal. Grabaciones, extractos, movimientos sospechosos. Todo encajaba. Y entonces, ocurrió el tercer giro. Carmen apareció en mi oficina sin avisar, desesperada. «Necesito acceso a la cuenta compartida. Tengo que pagar al abogado», dijo entre dientes. «La bloqueé esta mañana», respondí sin levantar la voz. «Habla con Marcos. Él tiene lo tuyo». Su cara se desmoronó. Ese momento,
Fue la primera vez que entendió que su traición tenía consecuencias. Y lo peor, para ella, estaba aún por llegar. Pensé que ya no podía sorprenderme, hasta que escuché el audio que lo cambió todo. Jorge me envió un mensaje aquella tarde. Un audio, interceptado legalmente en una cafetería. Lo escuché con los auriculares puestos, y me quedé helado. Si no sacas más del divorcio, nos joden, decía Marcos con un tono amenazante. Hazlo a tu nombre para otro préstamo. Carmen dudó. Un segundo, dos, y luego aceptó. Marcó a un banco desde la mesa, temblando. Fue entonces cuando Sofía, al revisar la grabación, me dijo algo que me devolvió el control. Podemos alertar a las autoridades financieras. No hace falta denuncia formal. Esto demuestra manipulación. Te fortalece muchísimo. El tablero seguía inclinándose, y no a su favor. Mientras tanto, contacté a un mediador llamado Sergio para la sesión neutral obligatoria. 2 días después nos citamos en un centro de mediación en Moncloa. Carmen y Marcos llegaron juntos, pero separados por el protocolo. No se miraban, no hablaban. Yo entré con Sofía, con una carpeta más gruesa que nunca. Señora, dijo Sofía con una voz fría como acero. Su uso de fondos para actividades ilícitas de su pareja invalida cualquier reclamo. Carmen rompió a llorar. Me mintió. Me dijo que era temporal. Marcos la interrumpió acusándola de complicidad. Se atacaban entre ellos. El mediador apenas daba abasto tomando nota. Ordenó una auditoría bancaria inmediata. En el pasillo, Marcos se me acercó con una furia desesperada. Retira todo o revelo tus secretos del trabajo. Intentaba intimidarme. No sabía que yo ya estaba grabando. Le envié el audio a Sofía. Extorsión. Otro delito. La presión era ya insoportable. Por la noche, Carmen me llamó a solas. Daniel, dejemos esto. Quédate tú la casa, yo asumo las deudas. Marcos se va, fue un error. Por favor. Durante un segundo lo pensé. Un segundo. Pero recordé cada mentira, cada transferencia, cada amenaza. No sin que paguéis legalmente, respondí. Y colgué. Encargué a Jorge vigilar todo movimiento. Y entonces llegó el primer estallido del clímax. La auditoría reveló que Marcos había desviado 20.000 euros a través de Carmen, suficiente para cargos formales. Sofía presentó la contrademanda ese mismo día. El juez nos citó para una vista preliminar. Marcos desapareció. Se esfumó. Carmen quedó sola, enfrentándose a las consecuencias. Me envió un mensaje desesperado. Ayúdame, por favor. Pero ya no era mi responsabilidad salvarla de sus propias decisiones. La semana siguiente llegué al juzgado de Madrid. La sala estaba llena. Entré con Sofía cargados de pruebas, grabaciones, extractos, informes de Jorge, el audio de extorsión. La jueza Carmen revisó los documentos con el ceño fruncido. Señora, le dijo a Carmen, ¿reconoce estos movimientos financieros? Carmen temblaba. Sí. Pero Marcos me manipuló. Yo no sabía nada de apuestas, ni de lavado. Sofía intervino con precisión quirúrgica. Excelencia, solicitamos la disolución del régimen de gananciales por infidelidad y fraude. Mi cliente financió la casa y los ahorros. Ella desvió fondos para beneficiar a su amante. Presenté los detalles, los 20.000 euros, los gastos del casino, las transferencias offshore. La jueza no dudó. Se ordena congelación inmediata de los activos compartidos y se cita a Marcos por vía judicial. Carmen me miró destruida. Daniel, testifiqué contra él. Ayúdame a reducir los cargos. Pero yo me mantuve en silencio. El proceso hablaría por mí. Y entonces llegó el cuarto giro. Jorge me llamó desde su coche, con el motor aún encendido. Daniel, Marcos no huyó. Está en un piso franco en Vallecas. Tiene documentos falsos. Planea vender la casa familiar de Carmen para huir. Ya contactó a un comprador. Notifiqué a Sofía. Sofía alertó a la policía. Ya no era venganza, era proteger mis derechos y frenar un delito. Esa noche recibí un mensaje anónimo. 3 palabras. Te vas a arrepentir. Marcos. Siempre Marcos. Lo guardé como evidencia. Al día siguiente organicé una reunión privada con Carmen en un parque cerca del Retiro. Sergio, el mediador, estuvo presente. Ella llegó cansada, derrotada. El romance empezó hace un año, dijo con voz quebrada.
En una exposición en Barcelona, él prometía estabilidad, pero solo quería que le ayudara con sus deudas. Yo transferí dinero pensando en nuestro futuro, su futuro, con él. Ahí entendí que mi historia no era solo traición matrimonial. Era una red de mentiras construida sobre mi confianza, y aún faltaba el desenlace. Creí que ya había visto la peor cara de la traición, hasta que entendí que no era solo una historia de amor roto, sino de crimen, miedo y consecuencias. Le mostré a Carmen el mensaje de amenaza de Marcos. 3 palabras llenas de odio. Esto no termina bien para él, le dije, ni para ti, si no cooperas. Ella, agotada, rota, finalmente cedió. Firmó un acuerdo preliminar. Renunciaba a la mitad de la casa y devolvía los fondos desviados. A cambio, yo no la acusaría por complicidad. Un respiro tenso, un pacto frágil. Pero el conflicto no iba a darnos tregua. Esa misma tarde, la policía irrumpió en el piso de Vallecas. Jorge había guiado la pista con precisión quirúrgica. Marcos fue arrestado por fraude y posesión de documentos falsos. Carmen recibió la noticia por una llamada del juzgado. Apareció en mi puerta minutos después, temblando. Sin él lo pierdo todo. Firma el divorcio ya y te libero de todo. Sofía intervino por teléfono con calma profesional. Ahora tu posición es más fuerte. Su huida se interpreta como admisión de culpa. Envió papeles para que Carmen declarara contra Marcos a cambio de inmunidad parcial. Ella dudó, pero la presión la empujó. Lo haré, susurró. Solo. Dame tiempo. La tensión alcanzó su punto máximo 2 días después en la segunda audiencia. Marcos, esposado, entró con mirada desafiante. Daniel inventa pruebas por celos, rugió. El juez Carmen replicó mostrando el informe policial. Transferencias confirmadas, testigos de casinos, el rastro offshore hacia Panamá. Carmen subió a testificar con lágrimas, admitiendo: lo ayudé, pero él me engañó. El juez dictaminó un divorcio provisional a mi favor. Carmen perdió cualquier reclamo sobre la casa y debía devolver 15.000 euros. Marcos quedó en prisión preventiva enfrentando cargos por estafa. Salí del juzgado con el peso de una década cayendo de mis hombros. Pero no celebré. Llamé a Sofía. Esto es justicia, no un triunfo. Exacto, respondió. El sistema funciona cuando se usa bien. Esa noche, Carmen me escribió un mensaje largo, desgarrado. Perdóname. Perdí todo por un error. Le respondí con la misma serenidad que había aprendido a construir. La responsabilidad es tuya. Empieza por reparar. Mientras tanto, yo preparaba mi siguiente paso. Vender la casa, empezar de cero, reconstruir una vida sin traición. Pero aún faltaba el desenlace final. Un mes después, se celebró el juicio definitivo contra Marcos. El juzgado de Madrid estaba lleno. Me presenté como testigo principal junto a Sofía. El fiscal desplegó todas las pruebas acumuladas. Correos recuperados del portátil de Carmen, mensajes donde Marcos la manipulaba con falsas promesas, informes bancarios mostrando cómo los 20.000 euros se movían de la cuenta compartida a casinos, y luego a Panamá, testimonios de empleados de casinos que lo reconocieron. Marcos, sentado en el banquillo, mantenía esa sonrisa torcida que siempre ocultaba algo. Todo esto es una invención de Daniel, dijo. Solo colaborábamos en un proyecto artístico. La jueza Carmen lo cortó en seco. Las transacciones electrónicas y los testimonios contradicen su versión. Silencio. Marcos bajó la mirada. Se le declara culpable de fraude agravado y blanqueo de capitales. Sentencia: 3 años de prisión efectiva, 50.000 euros de multa y prohibición de manejar finanzas durante 5 años. Carmen subió al estrado como testigo cooperante, con voz temblorosa, pero firme. El romance empezó hace 1 año en una exposición en Barcelona. Me prometió estabilidad. Yo transferí el dinero pensando en un proyecto en común. No sabía que lo usaría para apuestas y evasión. Renunció públicamente a cualquier reclamo sobre los bienes conyugales y se ofreció a devolver lo desviado. El juez aceptó su testimonio como atenuante, pero no como excusa. Su complicidad, aunque inducida, existió. Finalmente, dictaminó el divorcio definitivo a mi favor. La casa de Chamberí pasaba a ser solo mía. Mis ingresos la habían financiado durante 10 años. Las pruebas lo demostraban. Salí de la sala. Respiré hondo. No había alegría. No había odio.
Solo paz. La paz que llega cuando por fin entiendes que la justicia también es una forma de cerrar un ciclo. Creí que el caso estaba cerrado. Pero la vida siempre guarda un último giro para comprobar si realmente estás listo para empezar de nuevo. Carmen solo obtuvo una pensión mínima, condicionada a devolver poco a poco los 15.000 euros malversados. La jueza fue contundente. La infidelidad probada y el fraude invalidan cualquier división equitativa de bienes. El sonido del martillo resonó seco en la sala. Salí del tribunal con el expediente bajo el brazo. No sentía euforia, sino algo más profundo. Paz. Un vacío limpio. Sofía, esperándome fuera, me puso una mano en el hombro. Lo manejaste impecable, Daniel. Recuperaste equilibrio sin caer en la misma oscuridad que ellos. Pero el proceso no había terminado. Esa misma tarde llamé a un agente inmobiliario del barrio de Salamanca para valorar la casa. Tenía claro mi siguiente paso: venderla, mudarme a un piso modesto en Malasaña y reinvertir lo ganado en un fondo de ahorro y un curso avanzado de liderazgo en mi empresa de energías renovables. Mientras caminaba hacia mi coche, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Su voz no era la misma mujer que conocí. Era una mezcla de derrumbe y vergüenza. El juicio me destrozó, Daniel. Perdí el trabajo en la galería. El escándalo se filtró. Estoy viviendo en un alquiler barato en Usera. Estoy llena de deudas. ¿Podemos vernos? Solo para cerrar esto bien. No por nostalgia, no por amor, por cierre. Acepté un café en la Puerta del Sol, con Sergio, el mediador, acompañándonos de forma discreta. Carmen ya estaba allí, sentada en una mesa exterior, con un vaso de agua entre las manos como si fuera un ancla para no venirse abajo. Sin vueltas, empezó a hablar. Todo comenzó como un coqueteo en la galería. Algo inocente. Pero Marcos escaló rápido. Me prometió estabilidad, protección, futuro. Me asfixió con sus problemas financieros y yo, ciega, usé nuestro dinero creyendo que sería temporal. Ahora lo veo. Fue codicia mutua. Él te vio como un puente hacia tus recursos, y yo dejé que pasara por debilidad. Me dijo que estaba en terapia semanal en un centro de salud público y que buscaba trabajo en una librería. Quería reconstruirse desde cero, como pudiera. La escuché sin odio. Recordé los planes que alguna vez tuvimos. Viajes, proyectos, una vida tranquila. Todo eso se había desvanecido. La confianza se rompió, Carmen, respondí con calma. Pero cada uno carga con sus decisiones. Tú y Marcos enfrentáis las consecuencias. Yo elijo reconstruir sin rencor. Le entregué el último acuerdo de reembolso. Firmó sin protestar, comprometiéndose a cuotas de 500 euros mensuales. Y entonces, llegó el quinto giro. Mi teléfono vibró. Era un mensaje urgente de Jorge. Marcos ha intentado contactar a antiguos socios desde prisión. Planea nuevos fraudes por correo. Tengo grabaciones de visitas supervisadas donde habla de apelar alegando coacción. Le mostré el mensaje a Carmen. Palideció. No aprenderá nunca, susurró. Su ambición lo devora y me arrastra, aunque ya no esté con él. Coopera con las autoridades, le aconsejé. Eso es lo único que te protegerá. Nos despedimos con un apretón de manos formal. Dos personas que algún día fueron todo y ahora solo querían cerrar una puerta. Ella se fue hacia el metro. Yo hacia mi coche. El capítulo, por fin, estaba sellado. Semanas después, la venta de la casa se concretó por un precio incluso mayor del esperado. Cubrí mis pérdidas y me quedó un colchón para invertir en mi futuro. Me mudé a mi piso en Malasaña. Pequeño, funcional, tranquilo. Lo amueblé con lo básico, lo justo. No quería excesos, quería claridad. El curso de liderazgo en mi empresa fue otro paso adelante, y pronto llegó la recompensa. Un ascenso. Liderar un proyecto de paneles solares en Toledo, con equipos nuevos, viajes semanales y un futuro limpio. Un futuro sin mentiras, sin traiciones, sin cargas que no me pertenecían, solo yo. Reconstruyendo mi vida desde cero. A veces, después de una tormenta así, lo más difícil no es perdonar. Es aprender a vivir sin el peso que te acostumbraste a cargar. Con el juicio terminado y la casa vendida, empecé a reconstruirme desde lo más simple. La gente que siempre estuvo ahí. Volví a quedar con Sofía y otros amigos de toda la vida.
Organizábamos cenas en lavapiés, en esos restaurantes ruidosos donde la comida es honesta y las conversaciones aún más. Hablábamos de fútbol, de proyectos, de viajes que algún día haríamos. Nunca del pasado. Por primera vez en años sentí espacio para mí. Incluso empecé a considerar algo que siempre había pospuesto durante el matrimonio. Adoptar un perro de un refugio a las afueras de Madrid. Un pequeño recordatorio de que la compañía más leal suele ser la que no pide nada a cambio. Mientras yo reconstruía mi vida, Carmen cumplía con las primeras cuotas puntualmente. Trabajaba jornadas largas en la librería donde la habían contratado, y una tarde recibí una carta certificada. Solo 2 párrafos. Cortos, sinceros, casi temblorosos. Gracias por no buscar mi ruina total. Tu enfoque me obligó a enfrentar mis errores y cambiar. Siento lo que hice. La leí una vez. Luego la guardé en un archivador sin responder. No por resentimiento, sino porque algunas heridas se cierran mejor en silencio. Aún así, reconocí su esfuerzo. A veces, aceptar el propio error ya es una forma de redención. Marcos, mientras tanto, quedó completamente aislado. Sin aliados, sin futuro. Sofía me informaba de vez en cuando. Sus apelaciones fallaban una tras otra, las multas crecían y sus deudas lo asfixiaban incluso dentro de prisión. El hombre que quiso usar a todos para escalar, terminó atrapado por su propia ambición. Ahora, con 35 años cumplidos, miro atrás y no veo tragedia. Veo una lección brutal, pero necesaria. La traición de Carmen y las maquinaciones de Marcos me obligaron a navegar el sistema legal con inteligencia, a mantener la calma cuando era más fácil perderla, y a demostrar que la justicia no necesita violencia para ser efectiva. Recuperé mis bienes, protegí mi futuro, y sobre todo, descubrí una versión de mí que no sabía que existía. Más fuerte, más consciente, más leal a mis propios límites. Madrid sigue siendo el mismo, bullicioso, impredecible, hermoso. Pero yo ya no soy el mismo hombre que entró a aquella cena fatídica en Chamberí. Ahora vivo con prioridades claras. Lealtad, honestidad, vínculos reales, sin máscaras, sin cuentos, sin medias verdades. Aprendí que la justicia verdadera no destruye, restaura, recupera el equilibrio, pone a cada uno en el lugar que eligió con sus actos, y entendí algo más profundo. Las consecuencias del engaño enseñan más que cualquier castigo impulsivo. La vida siempre devuelve lo que das, tarde o temprano. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Perdonar rápido, arriesgándote a más traiciones? ¿O presionar por una justicia completa hasta ver a los culpables rendir cuentas? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cómo tú manejarías un dilema así en la vida real. M.